Resonancia magnética nuclear, proyecto creado por el Grupo 4M85 de Técnicas Instrumentales Avanzadas, Optativa 4. Comenzaremos con la historia de la resonancia magnética nuclear. En los años 20, un suceso importante fue escuchar por primera vez sobre conceptos de spin electrónico y momento magnético del electrón, por Esther Gerlach. Para 1939, Isidor Rabi desarrolló las técnicas de haces moleculares y constituyó la primer medición del momento magnético. En 1946, Felix Bloch desarrolló nuevos métodos de la medición precisa de efectos magnéticos nucleares junto con Edward Mills. Edwin Hahn demostró que usando secuencias de pulsos se generaban ecos de spin. En España se comienza a utilizar los primeros espectrómetros de resonancia magnética nuclear, los cuales eran de 60 MHz. Mejorando la calidad de los espectrómetros, estableciendo campos estables que permitían medir protones a 100 MHz. En 1966 se construyen imanes permanentes de solenoide, con campos estables de 220 MHz. Un grupo de investigadores de la Universidad de Arwen en Escocia publican la primera imagen de resonancia magnética nuclear del cuerpo de un ratón. Para años posteriores y en la actualidad, el campo magnético homogéneo ha aumentado por encima de 900 MHz para protón. Ahora veremos los tipos de resonancia magnética nuclear. Uno de ellos es el espectrómetro de resonancia magnética nuclear con onda continua, el cual es semejante en principio a los instrumentos ópticos de absorción. Otro tipo es el espectrómetro de resonancia magnética nuclear de pulsos o de transformada de Fourier, donde la muestra se irradia con impulsos periódicos de energía que atraviesan la muestra perpendicularmente. La resonancia magnética nuclear multidimensional da la posibilidad de excitar la muestra con uno o más pulsos de radiofrecuencia. Las partes del espectrómetro de resonancia magnética nuclear son un transmisor de alta potencia capaz de operar con pulsos de muy corta duración. Imanes capaces de crear un campo intenso homogéneo. Un receptor de alta sensibilidad para amplificar la señal detectada antes de la digitalización. Todo aquello supervisado y sincronizado por el sistema de control, que interactúa con el usuario a través de la estación de trabajo. Preparación de la muestra. La muestra típicamente se compone de un soluto y un solvente. El solvente es usualmente deuterado. Con una pipeta Pasteur se dispone una cantidad apropiada de solución, 0.6 a 0.7 mililitros. Actualmente la resonancia magnética nuclear es utilizada en distintos sectores o áreas industriales. Las aplicaciones de la resonancia magnética nuclear no solo están en la medicina, pues se realizan espectros monodimensionales de tejidos para su estudio. Así detectamos agua en posiciones concretas del tejido. En control de calidad en alimentos, determinar la composición de materiales orgánicos e inorgánicos de suelos y muestras heterogéneas en general. Por ejemplo, industria química, farmacéutica, agroalimentaria, petroquímica, de transformación de caucho y plástico, científica técnica y clínica.
para el diagnóstico y pronóstico molecular en clínicas, identificación y cuantificación de compuestos orgánicos y organometálicos. Ejemplos específicos como análisis no destructivo de la composición del caviar. Las características más importantes de un espectrómetro son básicamente la sensibilidad, que determina el nivel mínimo de señal que hay que recibir para que sea detectada, y la resolución, que determina la mínima distancia entre componentes frecuenciales que pueden distinguirse. Las propiedades de los imanes, como la homogeneidad, la estabilidad y la intensidad del campo que generan, son vitales en el análisis. ¿Cómo funciona un equipo de resonancia? Se basa en las propiedades magnéticas de la Tierra. Para entender esto, recordaremos que toda la materia está formada por átomos. De manera general, los átomos están formados por protones y electrones, que giran alrededor del protón, por lo que cada átomo tiene su propio eje de giro, el cual es denominado spin. Un escáner de resonancia magnética es un imán gigante que crea un campo magnético muy fuerte y que puede ser calibrado para ser sensible a los átomos de hidrógeno, el elemento más común de la tabla periódica y componente del agua. Entonces, cuando entramos al escáner, los espines de la mayoría de nuestros átomos de hidrógeno se orientan con el campo magnético del escáner. Es ahí donde se lanza un pulso de radiofrecuencia que mueve los espines en otra dirección. Al retirar este pulso, los espines vuelven a alinearse con el campo magnético del escáner. Durante este proceso se crea el efecto de resonancia, que produce pequeños cambios en los campos magnéticos. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua que posee cada tejido, también será diferente la señal de resonancia, pudiendo así poder diferenciar entre huesos y materia gris. Gracias por su atención.